Si lo que yo he querido es hacer algo que, bueno, pero la forma como David trajo el arca no era la forma como Dios había dicho en su palabra. Por muy buenas intenciones que David tenía, si no hacía las cosas como Dios le decía, a Dios no le interesaba. Él tenía que cumplir su palabra. Y el que tocó el arca murió. Aló, aló. Así que yo quiero que entiendan esta mañana el tema que vamos a tocar. Que aunque usted diga, yo no creo, no va a cambiar, se va a cumplir. Porque Dios es fiel. Regale un fuerte aplauso al Señor. El tema que vamos a tocar, pon el video por favor, regálame. No sirve. El tema que vamos a tocar se llama la última generación. ¿Quién es la última generación? Levante la mano y diga yo. Después de nosotros ya no habrá más generación de Dios sobre la tierra. Solo un trato de Dios con un pueblo que es totalmente distinto. Vaya a Mateo capítulo 24, versos 32 y 34, por favor. El que tiene Biblia, abra su Biblia en Mateo 24, 32, 34, por favor. Ok. ¿Ya lo tienen? Abra sus oídos espirituales en esta mañana porque estamos en tiempos peligrosos. ¿Ok? Estamos en tiempos delicados. Aló, aló. ¿Alguien está aquí? Estamos en tiempos peligrosísimos, donde su vida y mi vida dependen de esto que vamos a tocar hoy. ¿Ok? Mateo 24, 32, léalo conmigo. Dice, de la higuera aprended ¿qué? La parábola. Léalo duro para yo escuchar también. Cuando haya su rama, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano ¿qué? Está cerca. Presten atención por favor acá. La Biblia está diciendo que nosotros tenemos algo que aprender. ¿De quién? De la higuera. De la higuera. Algo nos va a enseñar la higuera. ¿Cómo nos la va a enseñar? Por medio de una parábola. ¿Qué es parábola? Misterios de Dios. Entonces dice, de la higuera tenemos que aprender un misterio que está escondido ahí. ¿En dónde? En la higuera. Hay algo que está escondido, dice la Biblia, y que esa higuera nos lo va a enseñar. ¿Para qué? Sabéis que el verano está ¿qué? Cerca. Lo que vamos a aprender de la higuera nos va a llevar a saber algo, que está algo cerca. Verso siguiente, por favor. Verso siguiente dice, verso siguiente, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Aló, aló. Amén, amén. La higuera, présteme atención por favor. De la higuera vamos a aprender algo. ¿Quiénes? Todos nosotros. ¿Quién? La iglesia. Vamos a aprender algo. Que cuando veamos todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. ¿Quién? Diga, Jesucristo, el rapto de la iglesia. Nos vamos. Verso siguiente, por favor. De cierto digo, que no pasará esta ¿qué? Generación. ¿Cuál generación? Diga, nosotros los que estamos aquí. Esta generación, hasta que todo esto acontezca. ¿Ok? Listo. Punto número 1 de todo este tema. Mateo 24, versículo 1, por favor. Mateo 24, 1, rápidamente. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba para su casa, se acercaron sus discípulos para mostrarle que los edificios del terreno, del templo, para decirle, oh Señor, mira todos estos templos maravillosos y hermosos, mira
cómo están de bien decorados. Y entonces Jesús les dijo, verso 2 por favor. Respondiendo él les dijo, ¿quién le respondió? Jesús. Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribado. Verso siguiente por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, o sea, los discípulos, Jesús le dice, ¿sabe, jóvenes, muchachos, todo esto que ustedes me están mostrando emocionados, esos edificios van a ser destruidos? Y de repente ellos dicen, ¿cómo así? A cualquiera le pasa, ¿verdad? Cualquiera dice, ¿cómo así? ¿Y cuándo qué? A usted le dicen, hermano, si usted supiera que están preparando un ataque, un robo para el banco de Bancolombia, y enseguida usted la pregunta que usted hace es ¿qué? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Y para qué va a ser eso? Ahí están las tres preguntas. Dice, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán qué? Estas cosas. ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? ¿Ok? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto han dicho? ¿Cuándo irá a venir Jesucristo? Amén, amén. Levanten su mano así, digan. ¿Cuántos han dicho? ¿Cuándo va a venir Jesucristo? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuántos han escuchado a ustedes me dicen, ¿y cuándo va a suceder esto? A todos los cristianos necesitan saber eso. ¿Es o no es? ¿O estoy equivocado o no estoy equivocado? Ahora vamos a mirar algo. Jesús habla inmediatamente de algunas señales no importantes dentro de la respuesta. Vaya al verso siguiente. Y él les dice, respondiendo Jesús les dio, mirad que nadie que os engañe. Lo primero que él está diciendo es que van a venir muchos que a engañarnos. Aló. A decir que mentiras. ¿Quién es el padre de toda mentira? Satanás. Y Satanás siempre va a ir en contra ¿de quién? De Jesús. Se llama el espíritu del anticristo. Todo el que se levanta en contra de Jesús se levanta contra Dios. Y ahora mire, le dice, porque vendrán muchos, no poquitos, muchos, en mi nombre diciendo, yo soy el que, el Cristo. Número uno, él les dice, ustedes van a ser engañados. Satanás los va a engañar. Les va a decir mentiras a Satanás. Y lo primero que le va a decir es que muchos van a venir diciendo que son el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Cristo es el Salvador, el Mesías. Si usted busca en internet, se va a encontrar con una cantidad de personas que han dicho que son el Mesías, el Salvador del mundo. Ahorita hay uno que la gente lo está siguiendo y él dice que es el Cristo y está reuniendo a la gente, escuche, y la gente está detrás de él siguiéndolo ahora en estos momentos. Pero uno de los mayores engañadores de la humanidad en el tiempo de nosotros se llamó Adolfo Hitler. Ese hombre llegó a la Segunda Guerra Mundial engañando no a gente, escuche, sin sabiduría o sin preparación. Estamos hablando de gente preparada, científicos, médicos. Este hombre los engañó. ¿Quién? Adolfo Hitler. Llevándonos a la Segunda Guerra Mundial con la esperanza de que él iba a cambiar el mundo y produciendo 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Increíble, ¿no?
Si lo hizo Adolfo Hitler, ¿cómo no lo va a hacer el anticristo en estos tiempos? Lo va a hacer. Va a engañar a muchos. Y el anticristo los va a engañar con señales, con milagros y con prodigios, dice la Biblia, engañosos. ¿Ok? Y era lo que le decía ahorita al hermano Jorge y a la pastora que estaba ahí. Hoy no se puede creer en nadie, ¿verdad, hermano? Difícil confiar en alguien. Muy duro. Porque estamos en los últimos tiempos. Mira lo que dice. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Verso siguiente, por favor, rápidamente. Verso 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Señal número 2. Número 1, engaños. Los falsos cristos y habrán ¿qué? Guerras. Y hablar de guerra en estos momentos sabemos que es una realidad. ¿La guerra de qué tenemos en estos momentos? Ucrania. ¿Tenemos la guerra de qué? De Ucrania. De Ucrania con Rusia. ¿Cuál otra guerra? Rumores de guerra. ¿Estados Unidos con quién? Con China. Con China. Guerra Arabia Saudita y Yemen, que nadie sabe de eso. Tenemos guerra entre Israel y Siria, al norte de Israel. Hay guerras por todos lados. Tenemos disensiones que son protestas. Hoy en día todo el mundo protesta, cualquiera protesta. Ayer me cogió una protesta allí en la Aurora, se llama, ¿cierto? Porque se robaron unos cables y la fila era inmensa. Cualquiera hoy en día protesta, va a la plaza, cierra, quema mercados. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. De eso habla la palabra del Señor. Aparte de eso, siga adelante, por favor. Estamos hablando de algunas señales de esta generación. Algunas señales. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes. Otra señal. Hambre, pestes, hambre, enfermedad. Hoy la gente para enfermarse es un estornudo y punto, se enfermó. ¿Ok? Ahorita se está levantando la del mono o la del mico. ¿Cómo que se llama? La del mono, la ciruela. Las dos, pues. Pero hay peste y enfermedades. Ahorita van a cerrar Francia también. Hay calor. La Biblia dice que la tierra gime por causa de ser ¿qué? ¿Algún escatólogo aquí? ¿Algún? La tierra gime por causa de ser ¿qué? Romanos 8. Porque tiene que ser ¿qué? Restaurada, renovada. Entonces vemos que hay terremotos, hambre, terremotos como nunca. Antes sucedían terremotos, pero era uno que otro por allá, pasaban años, y hoy en día hay terremotos todos los días como el pan de cada día. Hubo un terremoto en China, en Chile, bastante fuerte. Otro en Pakistán hubo uno, ¿verdad? Aquí en Colombia hubieron 2 la semana pasada. Y ya hoy escuchar de terremoto no hay nada. Pero son ¿qué? Señales en medio de una generación para que estemos atentos a la venida de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Regálale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ahora escuche. Vámonos al segundo punto. Y el segundo punto, Lucas capítulo 12, versículos 54 y 56. Hay muchas señales, pero escuche. La generación que no distinguió los tiempos, dice la palabra, y habla Jesucristo. Decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decid: agua que
viene y así sucede. Verso siguiente. Y cuando sopla el viento del sur, decid, hará que calor, y lo hace. Verso siguiente, por favor. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguir qué? Este tiempo. Escuche lo que le voy a decir. Esto se lo dijo Jesús. ¿A quién? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel de repente no se da cuenta que Jesús es el enviado de Dios. ¿Cómo se tenía que dar cuenta el pueblo de Israel? Porque ellos tenían la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Y de repente ellos, vaya conmigo por favor a Juan capítulo 1, verso 11. Ellos no distinguen los tiempos, no se dan cuenta que Él es el Mesías y se cumple esta palabra. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Alguien está aquí, por favor? Amén, amén. Está diciendo la Biblia que ellos tenían la capacidad de pararse así, como cuando el campesino se para y mira para arriba y dice, mi hermano va a pegar un cipote aguacero. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Dice, mire, va a llover porque esa agua cuando viene de allá, ese es aguacero seguro. Pero de repente dice, y mira, y ve el viento, dice, y de repente dice, no hombre, no va a llover, va a ser ¿qué? Calor. Aló, aló. Y Jesús le dice, oye, ustedes tienen la capacidad de poder distinguir entre lo que va a suceder en el tiempo atmosférico y no son capaces de poder distinguir que yo soy el Hijo de Dios. Aló, aló. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Mucha gente está distinguiendo cosas del mundo, pero no se está dando cuenta que las señales se están cumpliendo. Aló, aló. Amén. Y están viviendo una vida que lejos de la palabra del Señor. Isaías 7 decía que Jesús nacería de una virgen, que nacería en Belén. Y ellos, sabiendo la palabra, no distinguieron. Usted y yo estamos viviendo de la misma manera que ellos. No nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro corazón en otras cosas y no en la palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aló, aló. Ahora usted dice, ¿y nosotros podemos distinguir las señales y saber cuándo es la venida del Señor? Sí. Apostasía. Discuta con Dios, no conmigo. Sí podemos distinguir los tiempos. ¿Cómo? Vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. ¿Cuántos quieren saber distinguir los tiempos? Amén, amén. ¿Quién quiere saber los tiempos? ¿Quién no quiere saber? ¿Quién quiere estar preparado? ¿Quién quiere saber la verdad? Y no andar uno como velero sin timón, para donde sople el viento, para allá cojo yo. Y estar firme en el Señor. ¿Qué dice? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, tiempo, ¿qué es? Kairos. Kairos, ¿qué es? Señales. Aló, aló. La señal es ¿cuál? La que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Qué les dijo? Vendrán falsos cristos, vendrán guerras, terremotos. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, dice, pero acerca de las señales y de las ocasiones, sucesos, las señales van a suceder. Aquí dice, pero acerca de las señales y de los sucesos, ¿verdad? No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Aló? Amén. Le está escribiendo ¿a quién? A la iglesia. Y le está diciendo, mire muchachos, en cuanto a las señales y cómo van a ocurrir y cuándo van a ocurrir, yo no tengo necesidad de decirles a ustedes. ¿Por qué? Diga, ¿por qué?
Pase por favor adelante al verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ¿qué? Como ladrón en la noche. Cuando nadie ¿qué? Cuando nadie lo está esperando. Pero escuche algo. Oiga lo que le voy a decir. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene el ladrón en la noche? Cuando nadie lo espera. ¿Usted lo está esperando? No lo está esperando, yo sí. ¿Por qué? Verso siguiente, por favor. A Jesús y al ladrón. Al ladrón no. A Jesús sí. Así es. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no ¿qué? Escaparán. Cuando digan, no cuando firmen. Cuando estén hablando y digan, vamos a hacer paz, vamos a vivir tranquilos, no vamos a seguir peleando. ¿Dónde está sucediendo eso? Hoy está sucediendo. ¿En dónde? En Israel. ¿Cómo se llama ese pacto de seguridad? El pacto abrámico. ¿Lo está firmando quién? Israel. ¿Con quién lo está firmando? Con las naciones árabes. Hoy está sucediendo. Empezó en el 2018 y se va a dar cuenta por qué. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a decir otras cosas? Hoy se las voy a decir. Empezó en el 2018. Donald Trump. ¿Se acuerda la bulla que Donald Trump dijo? La embajada de los Estados Unidos se va para Israel, para Jerusalén. Nadie sabe eso, ¿cierto? Amén. Amén. ¿Dónde estaba la embajada? En Tel Aviv. Y Donald Trump la pasó para Jerusalén y allí comenzó este tratado, paz y seguridad. Se llama el Tratado de Abraham. ¿Por qué se llama el Tratado de Abraham? Porque es entre dos pueblos abrámicos de Abraham. El pueblo de Isaac y el pueblo de ¿quién? De Ismael. Se llama el pacto abrámico porque es un pacto entre dos hijos de Abraham. Entre Isaac y ¿quién? Ismael. Ismael. Uno es el de la promesa y el otro no. Hablaremos después de eso. Pero ahí comenzó a cumplirse esta profecía en el 2018. Ayer no hablamos de eso, ¿verdad? Hoy está con la cosa como más profunda. Ok. Y entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes ellos? Sobre los que están firmando este tratado de paz. Sobre ellos, ¿qué va a venir? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Cómo van a venir los dolores a la mujer encinta? Vienen y le hacen el tacto. Van 2, van 3, van 4. Y lo guardan. Y ¡pum! Prepárese, mija. Es la primera vez que va a parir, ¿verdad? Ay, bueno. Los dolores van ¿qué? Aumentando. Sobre ellos va a aumentar los dolores de parto. O sea, el juicio de Dios va a ser más fuerte. Después hablaremos de las 7 trompetas y de las 7 copas de Dios. Ok. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Verso siguiente. Eso para quiénes, para ellos. Más vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Digan. Yo. Péguense en el pecho y digan yo. Ya le pego ahora en el pecho. Más a la iglesia, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día los sorprenda como qué. Como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? El ladrón le dice, mira hermano, prepárate que esta noche voy para allá, ¿oíste? Y no me esconda el televisor porque lo busco y lo encuentro. A robar la gallina, ahí me robaron la gallina hace 3 días. Le robaron la gallina. Vea. Vino como que, ¿usted lo estaba esperando? No. Nada. Así va a venir. ¿Qué van a venir? Los juicios de Dios. ¿Para quién? ¿Para usted? No. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en luz. Verso siguiente, por favor. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz. Diga, yo soy hijo de la luz y no de las tinieblas. Y ahora dice, hijos de luz del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
¿Podemos nosotros saber los tiempos en que estamos? Diga, sí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Qué dice Dios? Que usted y yo tenemos la iluminación del Espíritu Santo del Señor. Amén. Y el Espíritu Santo nos da sabiduría para distinguir los tiempos por medio de su palabra. ¿Está listo ya? Tenemos algo importante, señales importantes y la capacidad de poder saber lo que la palabra nos está diciendo. Vaya conmigo, por favor. Hay una señal importante para distinguir en esta mañana. Recuerden que la señal primera que Jesús dice, ¿cuál es? ¿Y serán qué? Engañados. ¿Se acuerdan? Y vendrán falsos profetas y cristos. Vendrán guerra, rumores de guerra, hambre, enfermedad. Todo está sucediendo, pero hay una señal importante para esta generación. ¿Cuál es? Se llama Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el puente de Dios para cumplir las profecías. Sin Israel, nada puede suceder. Aló, aló. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar por la palabra. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 7. Deuteronomio 7, versos 6 y 7. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? ¿Qué dice la palabra? Porque tú eres pueblo santo. ¿Para quién? Para Jehová. Para Jehová tu Dios. Ok. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios le dice eso a usted, ¿usted se ponga o no? Usted enseguida se aprieta la correa, se pone el saco y se sube la corbata y empieza a caminar y dice, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dice a usted, tú eres un pueblo mío, santo, yo te escogí, yo te amo, te voy a bendecir más que a todo el mundo. Y te dice, gloria a Dios. Pero pasa el verso siguiente, por favor. Pasa el verso siguiente. ¿Qué dice ahí? No por ser vosotros más que todos los le da pueblos. usted como la chiripiorca, ¿cierto? Te empieza usted a retorcer. No por ser vosotros más que todos los pueblos. ¿A quién está hablando? A Israel. Dice, Israel, yo te escogí, pero no es porque tú seas gran cosa o gran pueblo. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los que Pueblo. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque le dio la gana. ¿Por qué no escogió a Colombia, a Bosconia? Pregúntele a él. Él escogió a Israel. ¿Para qué? Para cumplir su palabra. ¿Quién es Israel? Israel es la nación más pequeña que hay sobre la tierra. ¿Dónde queda Israel? En el centro de la tierra. ¿Y dónde queda el centro de la tierra? En el ombligo suyo. ¿Cuál es el centro suyo? La mitad suya, ¿cuál es? Israel es como el ombligo suyo en medio de todas las naciones. Pero Dios la ha escogido. No es que sea mejor que Colombia, es que Dios la escogió. Y punto, y ya, así. No vaya a pelear conmigo. Ahora, esta nación resucitó, Israel. Resucitó para que se cumpliera una señal. Y la vamos a ver. ¿Cuándo resucitó? En el año de 1948. ¿Verdad, pastor Norman? 1948 resucitó como Lázaro. Israel estaba muerto y de repente tomó vida. No lo tuvieron que llevar al hospital. Simplemente Dios le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, ¿qué? Salió. Dios dio la orden que la nación de Israel resucitara. ¿Cuándo? ¿Qué año? Dígalo duro. 1948. 1948 se cumplió una nueva profecía de Dios en la tierra. ¿Cómo así?
Isaías 66, verso 8. Mire la importancia de Israel como nación escogida por Dios. Isaías 66, verso 8 dice: ¿y quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una ¿qué? Nación. Dígalo duro, nación. De una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Verso siguiente, por favor. Ya que hago dar luz, no haré nacer, dijo ¿quién? Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice ¿quién? Tu Dios. ¿Qué pasó ahí? Nunca antes había sucedido algo como eso. Jamás ha sucedido ni va a suceder. Israel, que no era pueblo, en el año de 1948, en un día, solo en un día, se dio la orden que Israel, todos los israelitas que estaban dispersos por la tierra, volvieran a su tierra, Israel volviera a ser una nación. Se cumple la profecía, verso siguiente, por favor. No, perdón, el anterior. El 9. Se cumple cuál profecía en el 8. ¿Quién oyó cosa semejante y quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá ¿qué? Una nación. Dios lo hizo por medio de Israel. ¿Cuándo lo hizo? 1948, exactamente el día que usted cumple, 14 de mayo. ¿Quién cumple el 14 de mayo? Nadie. Pero ese día nació ¿quién? Israel. ¿Cuándo? En el año 1948. Lindo Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios no cae a tierra vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue ¿qué? Enviada. Se cumple esa palabra por medio de quién? De Israel. Y nació Israel. Ahora escuchen. Vámonos a Mateo 24, por favor, donde comenzamos, versículo 38. Ya sabemos que Dios usa a la nación de Israel como una ¿qué? Un medio de cumplir su palabra. Ahora dice la Biblia, de la higuera aprender la parábola. ¿Qué pregunta nace ahí para usted? ¿Qué pregunta nace ahí? Aprender. ¿Quién es la higuera? Si a usted le dice, hermano, vea, de Juan Pedrito tiene que aprender. Y usted dice, ¿quién es Juan Pedrito? Yo a Juan Pedro no lo conozco. Yo necesito saber quién es qué. Para poder ¿qué? Aprender un misterio, una parábola. Algo hay ahí en esa higuera que yo necesito saber. Ahora, ¿quién es la higuera? Israel. ¿Y por qué Israel? Ayer le hice esa pregunta nuevamente, ¿verdad? Siempre tiene que tener un sustento bíblico. Usted puede decir, la higuera es la señora Carmen, la Laura Casa. Puede ser. Ayer alguien me dijo, oye hermano, dicen por ahí. Y yo le dije, denme un texto bíblico, si no, no le creo. Y me puede decir argumento más lindo. Pero si no tiene un texto bíblico, no le voy a creer. Porque todo tiene que estar soportado en la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé quién es la higuera? Oseas capítulo 9, verso 10, por favor. Mire lo que sucede. La Biblia es hermosa, hermano. Maravillosa es la Biblia. Oseas 9:10. ¿Cómo dice Oseas 9:10? Como uvas en el desierto, hallé yo a quién. Diga, a Israel. ¿Qué son las uvas? La vid. La vid. ¿Es un árbol? No es un árbol. Pero no dice la profecía ya que
de la vid aprende. ¿Dice de quién? De la higuera. Y ahora que dice, como las frutas que de la higuera en su principio vi a vuestros que padres, está hablando de Israel. Está diciendo que Israel se parece a la vid, pero que también se parece a quién? A la higuera. A la higuera. Entonces, ¿quién es la higuera? Israel. ¿Quién lo dice? Dios. Entonces, dígame. Porque fue la escogida por Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice de que de Israel aprendan algo. Hay un misterio por suceder en Israel. ¿Ok? ¿De quién vamos a aprender? De la Yo higuera. quiero que alguien lo diga. De la higuera. De Israel, hermano. ¿De quién vamos a aprender? De Israel. Algo hay en Israel, ¿verdad? Algo hay en Israel. Pero no es de darle mecánica. ¿Se acuerda que fue la escogida por Dios? Está lloviendo, no se preocupe. Si dejó el arroz prendido, llame por teléfono para que lo apaguen. Porque está lloviendo. Hay tiempo aquí, ¿cierto que sí? Nadie tiene afán. Amén. El que se esté durmiendo, métale un codazo y despierta. Él sí. Él sí. Échate para acá. Hermano mío, hay 3 árboles en la Biblia que representan a Israel. Mira. Increíble lo que vamos a ver aquí. El primer árbol es la vid verdadera. Juan 15, ¿cierto? ¿Qué representa la vid? Romanos 11, 17. Ese es el olivo. Este es un árbol que representa a Israel en romano. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y han sido hechos para participantes de la ¿qué? De la raíz. De la raíz y de la rica savia del olivo. El olivo representa las bendiciones de Dios para Israel y para nosotros también. ¿Qué representa el olivo? Las bendiciones, el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ahora hay otro árbol que es la vid. La vid. Isaías 5:1, por favor, rápidamente. Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, ¿a su qué? A su viña, la vid. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Déjenlo hasta ahí. ¿Qué representa la viña? La vid representa el sistema de gobierno de Israel. Ahora, para terminar, la higuera representa el renacimiento de Israel como nación. ¿Ok? Tenemos 3 árboles. El árbol, la vid, la higuera y el olivo. ¿Ok? Ahora, la higuera fue maldecida. ¿Quién es la higuera? Israel. Israel. La higuera fue maldecida. Lucas 13, versos 6 y 9. Lucas 13, versos 6 y 9. ¿Quién fue maldecida? La higuera. La higuera. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una ¿qué? Higuera. Diga Israel, plantada en su viña, y vino a buscar frutos en ella y no ¿qué? La halló. Halló. Verso siguiente. Y dijo a la viña, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no ¿qué? La hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Verso siguiente. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Ok? La higuera Jesús la iba a maldecir. Si diere frutos bien y si no,
la cortarás después. Entonces Jesús iba pasando por el camino hacia el templo y vio la higuera, y entonces dice que vio la higuera que no tenía frutos, y como no tenía frutos, la iba a maldecir. ¿Quién no daba frutos cuando Jesús vino? Israel. Él vino a buscar frutos a Israel, pero ellos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no le identificaron. Por lo tanto, no daban fruto. Y Jesús tenía que maldecir la higuera, pero no la maldijo en ese momento. De repente aparece alguien que hace intervención y dice: no la maldigas, maldícela después, espérate y yo la abono. Y Jesús no abonó la higuera. Ahora escuche Lucas 13, por favor, versículos 34 y 35. La insistencia de Jesús con Israel, porque Jesús, Dios, ama a Israel. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Verso siguiente, por favor. He aquí, vuestra casa será ¿qué? Dejada Vuestra casa os dejará como desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Atento a esto, por favor. Recuerde que Jesús de repente iba a maldecir la higuera, pero alguien lo intervino y dijo: no la maldigas, espérate un año más, ¿ok? Y de repente aquí aparece Jesús saliendo del templo y le dice a los judíos, a Israel, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. O sea, clama y le dice: despierten, Jerusalén, despierten, ¿qué están haciendo? Y de repente le dice: he aquí vuestra casa os será ¿qué? Desierta. Diga, profecía del Señor. Dice que la higuera va a dejar de ser nación, que Israel va a desaparecer. Y os digo que no me veréis más. Ahora escuche la palabra del Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 11, versículo 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Se acuerda que Jerusalén, Jerusalén, vas a ser desierta? ¿Dios desechó a Israel? No. Mire lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy ¿qué? Dice Pablo. ¿De la descendencia de quién? De Abraham. De la tribu de Benjamín. Ahora pase adelante, por favor. No ha desechado Dios a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, verso siguiente: Señor, a tus profetas han dado. Israel, Israel, que matas a tus profetas. Lo está diciendo la palabra. Y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran ¿qué? Matarme. Verso siguiente, por favor. Pero, diga, pero, ese pero me gusta a mí. Cuando Dios dice pero, la cosa está buena. ¿Qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dijo Dios a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Aplauda al Señor en esta mañana. Aló, aló.
Lo que la Biblia está diciendo es lo siguiente: Israel va a ser maldecida, va a ser destruida, pero por un poco de tiempo. Aló, aló. O sea, yo no la voy a desechar, la voy a maldecir, la voy a destruir, pero por un poco de ¿qué? De tiempo. Aló. ¿Cuándo se cumple esa palabra? Esa palabra se cumple en Mateo 21, 18 y 19. Hay una sentencia contra Israel. Mateo. Dios la va a destruir, pero aún no la ha destruido, pero la va a destruir. Y de repente aparece Jesucristo, que viene caminando por la mañana, volviendo a la ciudad. Y el hombre que tuvo hambre. Jesús venía caminando y de repente Jesús, pasa el verso siguiente por favor, y viendo que otra vez la higuera. Le voy a explicar esto. Como todo judío, Jesús iba para el templo, como usted y como yo venimos los domingos al templo. Jesús iba caminando al templo con todos sus discípulos atrás, con los 12 y los demás venían caminando para el templo. Jesús iba y de repente Jesús dijo: tengo hambre. Y de repente vio la higuera y quiso comer de la higuera, pero dice que no halló. Viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti frutos. Y luego se secó ¿qué? La higuera. ¿Se acuerda que allá la perdonó porque le dijeron: espérate un año? Pasó el año y volvió Jesús al templo como casi todos los fines de semana. Volvió al templo y vio la higuera y dijo: no hay frutos. Definitivamente no se puede hacer nada con este muchacho y lo voy a maldecir. Nace una pregunta aquí: ¿está dando usted fruto para Dios? Mejor quédese callado, hermano. Jesús viene, va a encontrar fruto en usted. ¿Está dando usted fruto para el Señor? Aló, aló. ¿Será que Jesús viene y lo encuentra usted cómo? ¿Cómo lo encuentra Jesús? Usted sabe, yo no. ¿Será que Jesús va a comer de usted o no va a comer de usted? ¿Será que se va a quedar o no se va a quedar? Lo está diciendo la Biblia, no yo. Se secó. ¿Será que usted tiene fruto o está seco? ¿Aló? ¿Verdad que es duro? Hay que dar frutos, porque si no, nos quedamos. ¿Cuándo nos vamos a quedar? Vamos para allá. ¿Estamos ahí? Ahora escuchen. ¿Cuándo se cumple esta palabra? Cuando la higuera fue seca en Israel. 70 años después que Cristo resucita y asciende al cielo. 70 años después, un general, Tito se llama, de Roma, llegó, invadió a Jerusalén, la destruyó y no quedó piedra sobre piedra. Prendió a Israel en fuego y el oro del templo, el hermoso templo que los discípulos le mostró, ¿se acuerdan? No quedó piedra sobre piedra, cumpliéndose así la palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. En el año 70 dejó de ser Israel nación. Fueron expulsados los judíos todos y fueron dispersados por toda la tierra. Así que usted hágase ahí un examen de edad de la sangre, de pronto usted tiene sangre judía y le va a reclame el bono allá, money, dinero. Hay gente que lo ha hecho. Yo tengo un amigo que él es español, judío español,
Iglesias, apellido Iglesias. Por los apellidos. Ya le llegó la visa para irse y le dan dinero. No es mentira lo que le estoy diciendo. Por los ¿Verdad? apellidos. Por los apellidos. Por los apellidos y por la sangre. Le hacen el examen de sangre. Y todos los israelitas fueron dispersados por toda la tierra y se acabó Israel. Eso es como si aquí Colombia viniera a algún país, destruyera este país y todos nos tenemos que ir y nos vamos y nos dispersamos. Unos cogen para China, otros cogen para Italia. Así le pasó a Israel durante casi 2000 años. Los israelitas andaban por todos lados y eran despreciados por todos los habitantes del mundo. Por todas las naciones donde los israelitas llegaban, los expulsaban. ¿Por qué? Porque Ezequiel lo dijo, que serían despreciados por todos los habitantes de la tierra. ¿Cómo así? Amós capítulo 9, Amós capítulo 9, versículos 14 y 15. Mire lo que pasa aquí. Algo tremendo, hermano mío. Porque lo que Dios dice, se cumple. Y traeré del cautiverio. ¿Cuál es el cautiverio? La dispersación de todo el pueblo de Israel. Lo voy a traer de todas las naciones a mi pueblo, ¿qué? Israel. La higuera. ¿Se acuerda que tenemos que aprender algo de la higuera? Amén. Esa higuera, dice Dios, la voy a traer de nuevo a su tierra. Mire, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas y harán huertos y comerán frutos de ellos. Verso siguiente. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán ¿qué? Arrancados de su tierra que yo les di, dice Jehová. Ha dicho Jehová, Dios que tuyo y mío. Si Dios lo dice, así va a ser. Ahora escuche. ¿Cuándo Dios cumplió esa palabra? A ver. En 1948. Año 1948 se da la orden. ¿De dónde? Diga, del cielo y de las Naciones Unidas. Se toma la decisión en las Naciones Unidas. Nunca había existido las Naciones Unidas. Dios reunió a todas las naciones conocidas como la ONU, las Naciones Unidas, para tomar la decisión de que esta palabra tenía que cumplirse. Porque Dios hace hasta lo imposible para cumplir su palabra. Y entonces se da la orden y vuelve Israel. Verso anterior, por favor. Israel vuelve. La gente se acuerda cuando Dios saca a Israel de Egipto. ¿Qué hicieron los egipcios? Le dieron cash money, platica. Se quitaron todos los aparatos de oro y se los dieron, las prendas, los vestidos, y salieron los israelitas ¿qué? Ricos de Egipto. También pasó con Israel. Todas las naciones del mundo tuvieron que decir, suelta la tajada que hay que dar a los israelitas para que se vayan para su tierra. Y ellos llegaron allá y los israelitas no tienen deuda externa, no le deben a nadie. ¿Aló? Amén. Y algo sorprendente sucede. ¿Cómo estaban las tierras? Asoladas, ¿Y qué es eso? destruidas, desierto. Desierto, no había nada. ¿Por qué? Deuteronomio 27, 28, lo lee en su casa. Cuando Dios maldice una nación, no vuelve a llover más nunca. Y cuando Israel salió, dejó de llover en esa tierra. Pero cuando Israel volvió, ¿cuándo volvió? El 14 de mayo de 1948, sorprendentemente, escuche, búsquelo en internet, sorprendentemente empezó a llover nuevamente en Israel. Dele fuerte el aplauso a Dios.
plantaron viñas. ¿Cuántos árboles plantaron? 6 millones de árboles. Hasta el día de hoy, ¿cuántos árboles han plantado? 20 millones de árboles. Y son una de las dispensas alimenticias a nivel mundial. La nación que no daba nada empezó a dar ¿cuándo? Empezó a dar ¿cuándo? Frutos. ¿Pero cuándo? 1948 nació Israel como nación nuevamente. ¡Wow! Diga, ¡wow! Dios es tremendo. Investigue. Ayer alguien me dijo, oiga, yo no sabía. Sépalo, porque Dios es bueno. Ok. ¿Floreció la higuera o no floreció la higuera? Y Mateo 24, 32, rápidamente. ¿Qué dice la palabra? De la higuera aprende la parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano está ¿qué? Cerca. Vaya a Lucas capítulo 21, verso 29, por favor. Lucas capítulo 21. Mateo dice de la higuera, pero Lucas va más allá y dice, también les dijo que una parábola. Mirad que, mirad Israel y todos los árboles. Mateo dice, mira la higuera, Israel. Lucas dice, mira la higuera y también ¿a quién? A todos los árboles. A todos los árboles. ¿Cuáles árboles? Las naciones. Todas las naciones. Las naciones vecinas de Israel también iban a florecer en esos tiempos. ¿Florecieron o no florecieron? Investigue. Desde el año 1942 hasta el año 1953, junto con Israel, florecieron, renacieron, se independizaron 4 naciones más que hacen frontera con Israel. ¿Cómo así? Como Panamá, como Venezuela, como Brasil, como Ecuador y como Bolivia. 4 naciones. ¿Por qué? ¿Por qué florecieron? Porque Dios lo dijo. Y le dijo, cuando ellos renazcan y también renazca Israel, el verano está cerca. La venida del Señor está cerca. ¿Cuáles naciones florecieron? Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Anótela si quiere, si tiene duda, y la busca en el internet. Y pone, ¿cuándo se independizaron estas naciones? Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Y se dará cuenta que de 1943 a 1953, 5 años, se cumplió esa profecía. ¿Aló? Amén, amén. Diga, yo no sabía. Yo tampoco hasta que estudié la Biblia. ¿Aló? Ahora ya sabemos que hay una higuera. Y ya tenemos un punto de partida, ¿cierto? Mateo 24, 32. Vamos allá. Mateo 24, 32. Ya sabemos quién es la higuera. De la higuera, aprender la parábola. Cuando ya sus ramas estén ¿qué? Tierna. Que hayan florecido, que hayan renacido. ¿Cuándo renació? ¿Cuándo renació? ¿Cuándo renació? 1948. 1948 se cumplió esta profecía. Y renace Israel otra vez. Vuelven los israelitas otra vez a sus tierras, como cuando uno dice, está en la ciudad y uno dice, voy para el pueblo, que me hace falta el pueblo. ¿Cierto que sí?
O Amén. cuando uno está en el pueblo y dice, voy para la ciudad que me hace falta Dios. Ellos volvieron nuevamente a su tierra a alabar al Señor. Se cumple esta palabra. Hasta ahí tenemos ya algo que apoyarnos, ¿cierto? Verso siguiente, por favor. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, ¿cuál cosa? Nació Israel. La señal se cumplió. Cuando ya vean que se cumplió, que nació la higuera, que reverdeció la higuera, 1948, conoced que está cerca a la puerta. ¿Quién? Jesucristo. Aló. Coja aire, respire, diga. Voy para adelante. Verso siguiente. ¿Qué dice aquí? De cierto os digo, Como cuando usted coge al hijo suyo y dice, deja, te la voy a cantar clarita. Como la vuelvas a hacer, te la castigo. No lo pongas en qué, en duda. Que la haces de nuevo y de que me las pagas, me las pagas. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, de cierto os digo. No es mentira lo que le está diciendo ahí. Es verdad. Y nadie lo va a cambiar. Está dicho por el Señor. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Qué dijo? Que no pasará esta ¿qué? generación. Hasta que todo esto acontezca. Ahora yo necesito, ya yo sé que es la higuera. Ahora ¿qué necesito? ¿Qué necesito ahora? La generación. Saber cuál es la generación. ¿Cuál generación? ¿De qué generación está hablando el Señor ahí? De esta generación. ¿De cuál generación habla Jesús ahí? Esta generación. Nosotros. ¿Cuál generación? ¿Qué significa la palabra generación? ¿Quién sabe qué significa la palabra Las generación? nuevas personas. ¿Ah? Las nuevas personas. Una nueva persona, buen punto. Otra. Genealogía. Cuando comienza la genealogía de alguien, es una generación. Hijos. Génesis. Génesis, ¿qué significa? Principio. Inicio. Principio. Cuando comienza todo. Entonces dice, cuando comience esta generación, vaya conmigo a la palabra. Salmo 78:8. Miren lo que dice la palabra. Porque todo está escrito en la Biblia. Salmos 78. 8. Sí. 8. 39. Está ahí. 8. ¿Qué dice ahí? No sean como sus padres. No sean como sus padres. ¿Qué? Generación. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿De quién está hablando ahí? De los padres. Ahí está hablando de Israel. ¿Cuál Israel? La que salió de Egipto al desierto. ¿Cuánto duró Israel? Esa generación, ¿cuánto duró? Los que nacieron en Egipto, de los que está hablando ahí, ¿cuánto duraron en Egipto? 40 años. Y salieron al desierto y no entraron a la tierra prometida porque fueron ¿qué? Contumaz y rebelde. No se sometieron a Dios. ¿Cuántos años duraron en el desierto? 40 años. 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. ¿Cuánto suma? 80 años. ¿Qué está diciendo la palabra? Que las generaciones duran 80 años. Hermano, no diga eso. Dios lo dice, hermano. 24, Mateo 24, 34. Allá vamos ahí. Ya identificamos que es una generación y cuántos años dura una generación en la Biblia.
cierto digo que no pasará esta generación. Esta generación no va a qué. ¿Cuál generación? Versículo 32 de ese mismo, para que pueda entender esto y se vaya para su casa bendecido y temeroso de Dios. ¿Cuál generación? Cuando ya su rama esté en la tierra. Cuando ya renazca la higuera, comienza ¿qué? Una generación nueva. ¿Cuándo comenzó esa generación? En 1948. 1948. Salmo 90:10, por favor. Le dice, se la está inventando el hermanito. Bueno. ¿Está preparado ya? Ya está preparado. Está listo ya. ¿Quién ha entendido? ¿Quién no ha entendido? Levante la mano. ¿Quién no ha entendido? Ya, hermano, le cuento que usted ha hablado y yo no he entendido nada. ¿Quién no ha entendido? Todos han entendido. ¿Qué quiere decir? Que todos están preparados para lo siguiente. Salmo 90:10, por favor. Los días de nuestra Edad. ¿Son cuántos? 70 años. Vale ahí. 70 años. Ahora, Y los más robustos son 80. 1948 más 70 años, 2018. Y en el 2018 Donald Trump, ¿qué hizo? Pasó a Pasó la embajada. Se cumplió la señal. 1948. ¿Y qué dice de 1948? De esa generación, que esa generación no va a qué, No pasará. No. a pasar sin que todas esas cosas acontezcan. ¿Porque qué? Porque ¿qué está cerca? La venida del Señor. La venida del Señor. Pero hermano, pero si ya terminaron los, ya pasamos, ¿y por qué no pasó nada? Eso cree usted. Ya las señales están bien, se están cumpliendo. Ya esa señal se cumplió. Pero estamos en lo que llama la Biblia los 10 años en rojo. Después se lo voy a enseñar. ¿Cuáles 10 años en rojo? Y siendo los más robustos, ¿son cuántos? 80. 80 años, con todo, diga, con todo. Su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Quiénes están viviendo contentos ahora? Nadie. ¿Cuántos no se sienten molestos, cansados, que a pesar de que son cristianos han dicho, ay, ya no puedo más? ¿Cuántos dicen, si volviéramos a los tiempos de antes, en los tiempos de antes era qué? Mejor. ¿Por qué ahora son más duros? Porque tiene que cumplirse la palabra del Señor. Molestia y trabajo. 10 años, nada más. 80 años. Porque pronto pasarán y... Denle fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. ¿Y qué? ¡Podamos! Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Súmele 10 años más. 2028. Santa Bárbara bendita, Jehová reprende el diablo. Virgen de la Macarena, Jehová reprende el diablo. Años de hermano. 2028. 2028. Si usted quería bajar de peso, va a bajar, hermano.
¿Cuántos años quedan? 6 años. Ahora no vaya a salir corriendo aquí, va a decir. Prepárense que Menos de Cristo 6 viene años. en el 2028, porque lo dijo el hermano Andrés Villegas. No, hermano. Puede venir mañana. Puede venir en 3 meses. Porque estamos En los últimos en tiempos. tiempos rojos. Pero si la palabra de Dios es real, y yo sé que es real, y se va a cumplir, más tardar, año 2028, nos estamos yendo a las bodas del Cordero. Si usted ama a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Diga, gloria a Dios. ¿Sabe a qué nos está llamando Dios? A santificarnos. Aleluya. ¿A qué nos está llamando Dios? A prepararnos. Amén, amén. Porque la venida del Señor está muy cerca. Dele sonido. No se oye, ¿no? La Samay. Gloria a Dios. Dele más sonido al Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. Se pregunta, Cristo en el mundo. Cristo vino. Aleluya. Dios, tú eres grande. Va gritando, un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave Mucha gente se llevó, pero escuchen a lo a lejos, lo lejos, Cristo vino, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, Cristo Cristo vino, vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay no hay salida, salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino Cristo vino, y su pueblo se llevó. no hay remedio, No hay salida, es la gran tribulación. Oh, Señor.
grande y misericordioso, Señor Jesús. Mucha gente se llevó, pero escuche, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé si usted está preparado o no está preparado, pero Dios nos está llamando a tomar una decisión muy importante para nuestra vida. A toda la iglesia. Usted sabe cómo se encuentra, si está dando frutos, si no está dando frutos, pero la invitación de Dios para nosotros es que demos frutos para Él. Yo le invito a usted a que incline su rostro ahí donde usted está y le diga: Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Dios, porque tal vez he descuidado, Señor, tu salvación tan importante, Dios. Pero en esta mañana, Señor, yo sé que tu amor es grande y que nos has hablado, Señor. No para que tengamos temor, no para que tengamos miedo, Señor, sino para que podamos abrir nuestros ojos, Dios, y saber que tu venida está muy cerca, Señor. Y que tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Joven que estás aquí, mujer que estás aquí, varón que estás aquí, Dios te está diciendo: prepárate, alístate, prepara las maletas, porque ya nos vamos. Tal vez la gente dirá: se están volviendo locos. No importa, su palabra lo dice. Y para mí es suficiente saber que su palabra dice que me tengo que preparar para irme. Dígale: Dios, ábreme los ojos, y que los afanes de esta tierra, de este mundo, no me roben la bendición que tú me has dado. No importa cómo esté tu familia, no importa cómo esté tu hogar, no importa cómo estén las cosas. Lo que importa es estar bien delante del Señor. Así que en esta mañana yo le invito a que diga: Señor Jesucristo, ven a mi corazón en esta mañana, limpia mis pecados y lléname de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos que se van a quedar para el discipulado,